Buen día, hermanos. Generalmente cuando venimos a la casa del Señor, venimos con la expectativa de que Él nos va a bendecir. Y esta mañana especialmente tenemos varios motivos que refuerzan este hecho. El primero de ellos es darle la bienvenida a doña Nélida, la mamá de Marcela. Nos está visitando, el Señor la va a bendecir de una manera muy especial. El segundo motivo de alegría es, hemos decidido incorporar como miembro de nuestra iglesia a la hermana Ruth de López, siguiendo un trámite que lo obviamos en razón de que conocemos su trayectoria. Puede ser que la conozcamos desde hace 40 años y no tengamos contraindicaciones para su conducta como cristiana. Entonces nos alegra en decirle, hermana López, a partir de hoy usted es integrante de los miembros de la iglesia de Tigre. Y el tercer motivo de alegría es encontrar algunas personas que no conozco, pero que están aquí para escuchar la palabra del Señor y que seguramente el Señor les va a dar una bendición especial. Posteriormente, cuando salgamos, tendré el gusto de saludarlas, pero mientras tanto deseamos que sea de bendición para sus vidas y que compartan con nosotros el amor de Cristo que sentimos unos por los otros. Vamos a pedir la bendición de Dios sobre su palabra. Querido Padre Celestial, gracias por poder abrir tu palabra. Palabra viva y eficaz, que alcanza hasta partir el alma, dice tu palabra. Y te rogamos que al considerarla, tu Espíritu Santo pueda usarla para proveer salvación, bendición espiritual, crecimiento, mayor fe en verte a ti obrar y usarnos a nosotros para tu gloria y tu gloria. Te damos gracias por este privilegio y te damos gracias por lo que nos vas a dar a través de tu palabra. En el nombre del Señor Jesús, nuestro Salvador y nuestro Señor. Amén. Les invito a abrir la palabra de Dios en algunos pasajes que quiero que sean base de la meditación de esta mañana. El primero de ellos en Génesis, el capítulo 23. Génesis, capítulo 23. Vamos a leer primero desde el versículo 1 hasta el versículo 6. La palabra de Dios dice: fue la vida de Sara 127 años, tanto fueron los años de la vida de Sara. Y murió Sara en Kiriat Arba, es Hebrón, en la tierra de Canaán, y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Y se levantó Abraham de delante de su muerta y habló a los hijos de Ed, diciendo: extranjero y forastero soy entre vosotros, dadme propiedad para sepultura entre vosotros, y sepultaré mi muerto delante de mí. Y respondieron los hijos de Ed a Abraham y le dijeron: óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros. En lo mejor de nuestros sepulcros, sepulta a tu muerto. Ninguno de nosotros te negará tu sepulcro, ni te impedirá que entierres tu muerta. Luego, el versículo 16 al 20 de esta porción. Entonces Abraham convino con Efrón, y pesó Abraham a Efrón el dinero que dijo, en presencia de los hijos de Ed, 400 ciclos de plata, de buena ley entre mercaderes. Y quedó la heredad de Efrón, que estaba en Macpela, al oriente de Mamre, la heredad con la cueva que estaba en ella, y todos los árboles que había en la heredad, y en todos sus contornos, como propiedad de Abraham, en presencia de los hijos de Ed, y de todos los que entraban por la puerta de la ciudad. Después de esto, sepultó Abraham a Sara, su mujer, en la cueva de la heredad de Macpela, al oriente de Mamre, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y quedó la heredad de la cueva que en ella había de Abraham como una posesión de sepultura recibida de los hijos de él. Y un último versículo
en la palabra más autorizada que la Escritura presenta, la palabra del Señor Jesús, el capítulo 18 de Lucas y el versículo 8. Os digo que pronto les hará justicia. Se está refiriendo el Señor Jesús a una mujer que pedía justicia y que de tanto persistir en pedirla, el juez le entregó la justicia. Pero acá viene lo importante. El Señor Jesús pregunta, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Yo cuando leía esta pregunta del Señor Jesús me preguntaba a qué venida se referirá el Señor, porque Él va a venir una vez para llevar a su iglesia y otra vez para instalarse allí en Israel como el rey. Para cualquiera de las dos venidas que Él venga, lo importante para Él va a ser encontrar fe. Esta mañana yo, con la ayuda del Señor, quiero compartir las cosas más importantes que la palabra de Dios dice con respecto a la fe. Porque por la fe cualquier persona, cualquiera sea el estado en que ella se encuentra, puede llegar a tener al Señor Jesús como su Salvador personal y a disfrutar de la seguridad de la vida eterna. ¿Qué la palabra de Dios presenta sobre la fe del creyente? ¿Cuál es la razón de ser de la fe? ¿Y cuál es su evolución y su finalidad? De la forma como creemos dependerá el éxito o el fracaso de nuestra vida espiritual. En Hebreos 11:6, después de mencionar el impacto de la fe en Dios de los antiguos creyentes, como Abel, Caín y Enoc, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y nos estamos refiriendo a la fe en Dios, no a nuestra fe personal en cualquier cosa material. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Se está refiriendo a un hombre que fue el primero que la Escritura nos dice que realizó un sacrificio, una ofrenda que agradó a Dios, y en presencia de otro hombre que Dios se llevó sin que padeciera por la muerte, que se llamó Enoc. Pero dice con respecto a Enoc, antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Cuando el Señor Jesús vivió sobre la tierra como Hijo de Dios, se preocupó mucho por la poca fe de sus discípulos. Parecía que en cada incidente que Él tenía que enfrentar con sus discípulos, había una tónica que era común a todos los incidentes. Era la poca fe de sus discípulos. Y fue una pregunta frecuente: ¿por qué dudaron? ¿Por qué no tuvieron fe? Y se asombró cuando trató con un centurión romano que vino a pedirle que sanara a un siervo de él, que estaba en una casa, en la casa del centurión romano. Jesús le dijo: yo voy a ir y lo voy a sanar. Y este centurión tenía tanta fe que le dijo: Señor, no es necesario que vengas a mi casa, no soy digno de que vengas a mi casa. Di solamente la palabra, da la orden y mi hijo y mi siervo será sano. Y así ocurrió. Y aquel hombre no era un judío que tenía todos los antecedentes de los judíos de su relación con Dios. Era un hombre que era un centurión romano. Y este hombre, que no tenía ninguna vinculación con todo el historial de la fe en Israel, recibió el halago del Señor Jesús. Nunca encontré, dijo el Señor Jesús, en Israel tanta fe como la de este hombre. Pero es importante el tema y la declinación de la fe en el mundo. Aquellos que están trabajando por ayudar a las personas a recibir a Cristo encuentran cada vez más dificultades en entregar el mensaje y que el mensaje rinda los resultados, provea la seguridad de la salvación,
del perdón como solo Dios puede dar, porque solamente a Él se la requerimos por medio del único medio que existe, que es el Señor Jesucristo. Cada vez menos fe. Seguramente cuando el Señor Jesús vuelva, como Él dijo, cuando el Hijo del Hombre vuelva, la fe no va a ser más necesaria, porque lo vamos a ver a Él, que es el objeto final de nuestra fe. Pero el Señor Jesús se preguntaba eso. ¿Irá declinando la fe tanto en el mundo que cuando yo venga voy a encontrar fe? Pero los invito a pensar en el caso real establecido por la palabra de Dios como de una persona que se llamó el padre de la fe. A observar cómo la fe nació en Abraham y creció y llegó a algunos resultados que voy a mencionar, pero que nos parece imposible que fueran a rendir esos resultados. Por de pronto el Señor Jesús dijo que la fe en la vida de una persona es como un grano de mostaza, una semilla muy pequeña que se coloca en la tierra, que cuando uno la coloca ni se ve, y que llega a ser uno de los árboles más grandes que hay, por el crecimiento que tiene. Y porque de esa manera Él deseaba que la fe que una persona tiene en el Señor Jesucristo llegara a crecer, y como Él dijo en alguna oportunidad, hacer cosas más grandes que las que Él hizo, en el sentido de extender la salvación que Él había extendido cuando vino. Este hombre se llamaba Abraham. El nombre de Abraham quiere decir Padre exaltado. Era un hombre que tenía una esposa cuyo sepelio leímos que era estéril, no podía tener familia, a quien Dios llamó, que escuchó cuando Dios lo llamaba para hacer lo que Dios le había mandado, y Dios le hizo una promesa y le cambió el nombre de Padre exaltado a Padre de multitud, por la cantidad de hijos que Dios le iba a dar y que iban a constituir el inicio de su pueblo de Israel. Y todo esto por las promesas que Dios le hizo después de llamarlo. Primero lo llamó. Qué importante es decir que Dios llama a las personas. Cuando una persona entra en un lugar donde se predica la palabra de Dios y escucha la voluntad de Dios, que lo ama, de perdonarlo y de salvarlo, ese principio puede producir la fe en él, que le da una salvación eterna para su alma. Dios cumplió esta promesa que le hizo y la seguirá cumpliendo en base a la actitud que nosotros tengamos de creer las promesas que Dios nos hace a través de su palabra. Y como Abraham hizo esto, además de cumplirle las promesas, la palabra de Dios dice que justificó a Abraham. Era un pecador como todos los hombres después que Abraham pecó, y Dios, a través de recibir las promesas que él hizo, lo justificó, lo tomó como si nunca hubiera pecado, como un hombre justo. Abraham no vivía en un santuario. Abraham vivía en una ciudad que se llamaba Ur de los caldeos, uno de los lugares más paganos que existían en aquel tiempo, allí en el Medio Oriente. Los estudiosos de la Biblia dicen que nació en el año 2165 a.C., y cuando tenía algo más de 70 años de vivir en aquel lugar, Dios lo llamó, y como encontramos aquí en el capítulo 12 de Génesis y en el versículo 1, Dios le reiteró un llamado que le había hecho cuando él vivía en esta ciudad Ur de los caldeos. Pero Jehová había dicho a Abraham, ya lo había llamado antes,
vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Le prometió todo esto, pero en base a que Abraham fuera y viera la tierra que Dios le iba a mostrar. Primero Dios le iba a mostrar la tierra. La palabra de Dios nos dice que Abraham obedeció. En primera instancia se fue con toda su familia, con su padre que se llamaba Taré, con un sobrino que se llamaba Lot y con varios familiares más. Y cuando estuvo más o menos en la mitad del recorrido para llegar a donde Dios le había llamado que iba a llegar, a esta tierra que se llamaba Canaán, él llegó a un lugar que se llamaba Harán. Era más o menos el recorrido de 2.400 kilómetros que Abraham tenía que hacer desde Ur, pasando por el norte de Israel y recorriendo toda la tierra de Israel hasta el sur y viendo toda la tierra que Dios lo había llamado para mostrársela en primera instancia. Y cuando él estaba en este lugar, Harán, en la mitad de este recorrido, su padre falleció, él sepultó a su padre allí y siguió. Su llamado, el llamado que Dios le había hecho, fue obedecido. Y en el capítulo 12 y en el versículo 5 nos dice: tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos los bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Y este es un detalle importante para un creyente. Él sale de una situación incorrecta ante los ojos de Dios, porque lleva sobre sí la carga de su pecado. Y Dios lo llama a través del Señor Jesucristo a salir de esa condición, a aceptar el hecho de que Jesús murió por él para que él pudiese ser perdonado y a llegar al lugar que Dios establece que él va a poder llegar, si cultiva esta fe y si la pone en marcha. Y a la tierra de Israel llegar. Después que él obedeció, comenzó a disfrutar esta relación que tenía con Dios. De norte a sur recorrió toda la tierra. Si nosotros leemos los detalles, los lugares en el norte de Israel, los lugares en el sur, hasta el famoso Negev, que es mencionado en este tiempo como un problema entre israelíes y palestinos, hasta allí llegó Abraham. Recorrió todo. Lo hizo de una manera que pudo ver que la tierra que Dios le mostraba era algo totalmente distinto a lo que él tenía allí en Ur de los Caldeos. Y era un lugar donde él iba a poder hacer lo que comenzó a hacer desde el principio. Cuando él llegó, dice la palabra de Dios, que él levantó un altar. Y el levantar un altar por voluntad de un creyente habla de un reconocimiento a las bendiciones de Dios, de la dependencia que uno tiene de Dios, a que uno va caminando agarrado de la mano de Dios. La palabra de Dios nos dice que después que él llegó, en primera instancia Dios le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. La había visto toda, de punta a punta, de cabo a rabo, como decimos nosotros, y Dios en primera instancia le dijo: daré esta tierra a tu descendencia. Y Abraham creyó a Dios, siempre creyó. Y este primer efecto de la fe en Dios hizo que la segunda promesa fuera: te daré a ti y a tu descendencia esta tierra. Por eso yo leí este pasaje que nos muestra a Abraham, a quien Dios le prometió la tierra, comprando una parte de esa tierra que Dios le prometió que le iba a dar. Pero esto tiene que ver con la evolución de la fe
en la vida del creyente. El camino de Abraham no fue un camino de rosas hasta donde Dios lo llevó, pero fue un camino de ver crecer esta fe en Dios y seguir recibiendo de parte de Dios las bendiciones que recibió, de tal manera que en los postreros días de su vida era uno de los hombres más ricos de aquel lugar donde él vivía. Posteriormente le dijo: a ti y a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. La tierra que Dios le prometió a Abraham darle de aquella parte del mundo en que vivimos es una parte que Israel nunca llegó a tener hasta ahora. En el tiempo del rey David y Salomón se realizaron grandes conquistas, se conquistó mucho territorio, pero nunca se llegó a tener todo lo que Dios le prometió. Y el territorio que Dios le prometió, si alguno conoce más o menos el mapa de aquel lugar, abarcaba desde el gran río de Egipto, que es el río Nilo, hasta el río Éufrates, que es el lado occidental de la tierra de Canaán. Un territorio que Abraham, el pueblo de Israel, nunca llegó a disfrutar. Pero sin lugar a ninguna duda, si no se la dio hasta ahora, se la va a dar todavía. Porque Dios sigue tratando con el pueblo de Israel. Tiene un compás de espera mientras Él trata con la iglesia. Pero cuando Él se lleve a su iglesia, Él terminará el trato y esta promesa que le hizo Abraham: a tu descendencia daré toda la tierra que has pisado. Dios le reiteró sus promesas varias veces a Abraham y se sentía feliz Abraham porque el creer a Dios hacía que esta fe creciera. 175 años vivió Abraham y durante su larga vida, en cada lugar a donde llegó, la evidencia de su dependencia de Dios hacía que Abraham construyera un altar y en el altar realizara un sacrificio que él sabía que le agradaba al Dios que se le había aparecido, que lo había llamado, que lo fortalecía y que le iba a cumplir plenamente todo lo que Dios le había prometido. En un momento determinado de su vida debió abandonar esta tierra e ir a Egipto, porque había hambre en la tierra. Fue a Egipto, tuvo algún problema con el faraón de Egipto en razón de que parece que esta esposa Sara que tenía Abraham era una mujer hermosa, de tal manera que los egipcios dijeron: esta mujer es una mujer para el rey. Pero Dios, que le había hecho la promesa, intervino y hizo algunas cosas importantes para que el faraón se diera cuenta que era la esposa de Abraham y que él no la podía tener, y le diera un montón de riquezas a Abraham y le pidiera que se fuera. Y Abraham se fue así, más rico que cuando entró, llevándose todas esas riquezas otra vez hacia la tierra que Dios le había prometido. La compañía de Dios se manifestó en varios incidentes de su vida, propios de su vida. Debió pelear en una oportunidad para recuperar cosas que le habían robado a su sobrino. Vinieron y le avisaron, su sobrino Lot pasó, que vinieron ladrones, se llevaron. Abraham armó a los criados que tenía en su casa, que parece que tenía muchos, y fue a buscar a los ladrones. Los encontró y recuperó todo lo que le habían robado, de manera que no fue un hombre que dormía en una perezosa, sino era un hombre que se movía, que obedecía a Dios y que no temía el emprender las cosas que Dios le mandaba hacer. Una cosa importante que ocurre en la Escritura y que quiero detectar es que Abraham nunca se quejó de Dios. Otros hombres importantes, como Moisés, por ejemplo, se quejaron en varias oportunidades,
¿por qué me has puesto aquí? ¿Por qué esto? ¿Por qué? Abraham nunca se quejó. La queja de Abraham fue suplida por el altar que reconocía que Dios era el dador de sus verdaderas bendiciones y lo fortalecía para seguir creciendo en él. La palabra de Dios nos dice que en un momento este sobrino que llevaba y que tenía junto con Abraham todos los rebaños que caracterizaban en cierta manera la mayor parte de la riqueza, le dijo a Abraham: mira, es mucho que estemos los ganados tuyos con los míos, me voy a separar. Y entonces Abraham le dijo: bueno, fíjate qué parte de la tierra te gusta y andate para ese lugar. Y Lot se fue. ¿Qué hizo Dios? Después que Lot se fue, que nos hace ver cómo cuando nosotros perseveramos en la fe, Dios se preocupa de proveer las cosas para que crezcamos. Lot se fue y Dios lo llamó a Abraham y le dijo: ahora mira al norte, al sur, al oriente y al occidente, toda la tierra, porque toda la tierra te la voy a dar a ti y a tu descendencia. Lo que sí hizo Abraham en alguna oportunidad es reclamarle a Dios la promesa que le había dado de un hijo y que Abraham todavía no tenía. Y Abraham tenía ya 100 años. Se consideraba que ya no podía llegar a tener hijos. Su esposa Sara tenía 90 años y también estaba fuera de los cálculos que se hacen para que un matrimonio pueda tener hijos. De manera que cuando cumplió los 100 años y Dios fue a verlo a Abraham, Abraham le dijo: ¿qué vamos a hacer? Porque me has prometido una descendencia, una multitud, y no tengo un hijo. Y Dios le dijo a Abraham entonces: el año que viene, en este tiempo, tu señora va a tener un hijo. Cuando Abraham escuchó esto, dice la palabra de Dios que se rió. Y entonces Dios le dijo que al hijo le iba a tener que poner por nombre Isaac, que quiere decir risa. La esposa de Abraham también se rió, pero Dios cumplió su promesa, y le confirmó una tarea que identificaba físicamente a su descendencia como de la descendencia de Dios. Esa operación que se llama circuncisión y que se realiza en los hombres. Y entonces le dijo que todo lo de la multitud que Dios le iba a dar debían ser circuncidados y por ese hecho se iban a identificar con el pueblo de Dios, y que el que no tenía esa marca no podía ser considerado como integrante del pueblo de Dios. Dios le dio el hijo creció, hubo un error en la vida de Abraham fortalecido por su esposa, que también quería ver cómo Dios cumplía esa promesa, porque su esposa, que era una persona que Abraham amaba mucho, le acompañaba en esta expectativa de fe que tenía Abraham. Y cuando Abraham tuvo esta actitud y se rió, Dios le hizo esta pregunta: ¿hay acaso alguna cosa imposible para Dios? Como diciendo: yo he prometido esto, yo soy Dios y yo voy a avanzar en darte lo que te he prometido. Normalmente era imposible para Abraham a los 100 años y Sara a los 90 años tener un hijo. Por eso optaron por una diagonal, diría yo, y tuvieron un hijo no de Sara, sino de una sirvienta de Sara.
Dios, que sabía que Abraham era un hombre de fe, no lo desafectó de su programa. Siguió conservándolo en base a la fe que Abraham siempre había tenido, y en el momento ideal le dio a su hijo, que creció y satisfizo todas los deseos que Dios le había dado a Abraham para el futuro, ser padre de una multitud de gente. En algún momento que Abraham quiso, en cierta manera, dudar de la promesa de Dios, Dios lo sacó afuera a la noche y le dijo: mira las estrellas del cielo y cuéntalas si las puedes contar. Tu descendencia, la que yo te voy a dar, van a ser como las estrellas del cielo. Sara falleció, como hemos leído aquí en este capítulo 23, a los 127 años de edad. Si el hijo de ella nació cuando ella tenía 90, aunque la fe en algún momento había tenido algún temblequeo, Sara consiguió ver a su hijo 37 años, ya hecho un hombre. El detalle interesante es qué representa en la vida de Abraham este hecho que leímos. Él se consideraba, como dice la palabra de Dios, forastero y extranjero en esa tierra, porque nadie todavía, aparte de Dios que le había prometido, le había adjudicado una tierra. Y de lo que Dios le había prometido que le iba a dar, él quiso comprar una parte. Dicen que en este momento, en una ciudad allí, en este tiempo, la moderna Hebrón, hay una mezquita construida sobre 2 cuevas, en una de las cuales fueron sepultados Sara, Abraham, Isaac, Rebeca, Lea y Jacob, toda la familia. Pero el broche de oro de toda la trayectoria de Abraham, confiando en la promesa de Dios, está dado por aquel momento cuando Dios prueba la fe de Abraham. Y queridos hermanos, Dios siempre va a probar nuestra fe y nos va a hacer bien, porque va a determinar si nosotros tenemos la fe que es necesaria para tratar con Dios. ¿Cuál fue la prueba de Abraham? Dios lo llamó a Abraham, y como Abraham hacía siempre, le dijo: aquí estoy. No se escondió. Y entonces Dios le dijo: toma a tu hijo y vete a la tierra de Moría y ofrécelo un sacrificio en uno de los montes que yo te daré. ¿Qué habrá pasado por el corazón de Abraham en aquel momento cuando Dios le hizo este pedido? No lo sabemos. Pero imaginemos a Abraham allí después de 3 días de camino, caminar prácticamente de la mano con su hijo, llevando la leña y el fuego, y que su hijo le preguntara: papá, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham le tuviera que decir: Dios proveerá el cordero. ¿Y qué fe? La palabra de Dios dice que levantó su mano con el cuchillo que había colocado en el altar que él había construido. Me imagino a Abraham, que había construido tantos altares para alabar a Dios, en este momento construir un altar para matar a su hijo. Yo creo que le temblarían las manos, pero Abraham obedeció. ¿Y qué pasó después? El ángel de Jehová lo paró, no Abraham, porque Dios nunca había aceptado ningún sacrificio de ningún ser humano. Ya conozco por la manera que actuaste que temes a Dios. El libro a los Hebreos dice que Abraham prácticamente lo sacrificó a su hijo, porque tenía la expectativa de que Dios era poderoso. Si él lo mataba,
para ofrecerlo en sacrificio de resucitarlo y dárselo de nuevo. Y hermanos, cuando hay una situación así en la vida de un creyente, Dios detrás de todo esto, y haciendo un énfasis especial en que Dios siempre va a probar nuestra fe, y de distintas maneras la palabra de Dios nos exhorta a ver si la fe que tenemos en Él nos hace hacer cosas para Él. Porque Santiago dice que la fe sin obras está muerta. Y Pablo lo llama a los corintios, les dice, examínense ustedes, encuentren la evidencia de que están en fe. Porque el tema de tener fe o no tener es lo más importante de la vida de una persona. Porque el no tener fe va a hacer que ella esté condenada por la eternidad, y el tener fe le va a preparar un lugar. El Señor Jesús dice en su palabra que fue preparado para nosotros. El Señor Jesús dijo que la fe, como mencioné, es como un grano de mostaza. Cuando una persona recibe a Cristo, se entierra ese grano de mostaza que empieza a crecer. No queda como el grano, sino que crece. Y cuando nosotros hacemos como Abraham, empezamos a ver cómo Dios, teniendo fe en Él, va agregando y nos va mejorando y nos va haciendo crecer espiritualmente y nos prueba como probó Abraham, estamos en el camino correcto. Y si no hemos tenido en nuestra vida el principio de fe, a través de recibir a Cristo como nuestro Salvador, Él no puede trabajar y no está la fe que Él puede hacer crecer. Él puede hacer crecer cuando la fe está. Y si la fe no está, Dios puede hacer todo, pero no acostumbra a imponer su fe a nadie. Él desea que voluntariamente cada uno de nosotros reconozca lo que la palabra de Dios dice, estemos de acuerdo con las declaraciones de Dios con relación a nuestra situación ante Él y al amor que Él tiene por nosotros y a la obra que el Señor Jesucristo realizó y a la sangre que derramó para limpiar nuestros pecados, y que solamente con un simple acto de nuestra fe, confesando que la palabra de Dios es verdad, que somos pecadores, y arrepintiéndonos de este pecado y pidiendo al Señor Jesús que venga a nuestra vida, Él empieza a trabajar con esta fe. Y no hay límite para esta fe. El Señor Jesús dijo, en primer lugar, sin fe es imposible agradar a Dios. En segundo lugar, hay evidencias para la fe y debemos constatar nosotros, probándonos a nosotros mismos, si esta fe nos hace hacer las obras que la fe requiere que nosotros hagamos. Pero el Señor Jesús dijo en dos oportunidades. La primera de ellas, y con esto termino, en Mateo 17:20. Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Y en Lucas 17:6 vuelve a reiterar con otro ejemplo. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro. El sicómoro era un árbol con una raíz muy importante que costaba arrancar. Diréis a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. La fe en Dios no tiene límites. Fe en Dios
puede mover montañas, dice la canción. Fe en Dios puede calmar el mar. Puede hacer cualquier cosa que nos parezca imposible, que puede realizarse por el solo hecho de confiar en Dios. Y yo esta mañana, al pensar en esta fe, en este tema tan importante, quiero reiterar, si hay entre nosotros personas que nunca han confiado en el Señor Jesucristo, que no pueden decir, Él me ha salvado, porque yo le recibí como su Salvador. No se vaya esta mañana de este lugar sin hacer lo necesario para recibirlo. Si no sabe cómo hacerlo, tanto yo como alguno de los hermanos está dispuesto a ayudar y a proveer la seguridad más importante que una persona puede llegar a disfrutar, la tranquilidad de la vida eterna. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, nuevamente te damos gracias por tu palabra, por un ejemplo tan importante de fe como Abraham, por una importancia tan tremenda que el Señor Jesús le dio. Y te rogamos que tú bendigas esta fe en la vida de cada uno de mis hermanos y nos ayudes a crecer en ella. Y si hay entre nosotros alguna persona que nunca ha recibido al Señor Jesús como su Salvador, esta mañana puede hacerla y comenzar a disfrutar el principio de esta fe que tú vas a hacer crecer y que vas a usar para tu honra y gloria. Te adoramos, Dios de la gloria, te exaltamos, te damos las gracias por todo. En el nombre del Señor Jesús.